Esto es el rumbo de la tarde, estamos aquí en comentarios. Miren, quería mencionarles que hoy salió un interesante informe del Banco Central en el que obviamente no voy a abundar en detalles técnicos porque eso es un tema de Israel, definitivamente, pero lo menciono porque salió hoy y creo que al menos el aspecto general que señala es interesante para los dominicanos, crea una buena expectativa y vale la pena mencionarlo. Bajó la Y es, inflación, ¿eh? que bajó la inflación. Sí, que bajó un poquito, pero no es que bajó, porque bueno, eso no es lo más importante, porque la gente se da cuenta cuando los precios bajan. Ha bajado los precios en el último mes de algunos productos puntuales y uno cuando va a comprar se da cuenta. Eso no tiene que decírnoslo el Banco Central, ¿verdad? Lo más interesante es que el Banco Central informa que hay una tendencia a la baja, ¿entiendes? Para mí eso es más importante porque el Banco Central no tiene necesariamente que decirme a mí cuáles productos bajaron de precio, porque yo cuando voy a comprar lo noto. Pero me agrada saber que hay una tendencia a la baja que se espera continúe. Eso sí me interesa. Bueno, Y eso lo informa el Banco Central hoy. la política de tasa monetaria del Banco Central, que ha reducido la capacidad de los dominicanos para adquirir bienes y servicios, ha detenido o va a tener un efecto positivo en la inflación. Sí, porque va a evitar que la demanda supere la oferta y así los precios subirían por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, y en eso, incluso hace 2 semanas o una semana, la tasa aumentó un 8%, que es casi una tasa histórica, una de las más altas. Y en eso el banco ha manejado el tema con mucha cordura y con mucha sensatez. Y ha dado resultados, es evidente. Ellos informaron lo de la inflación, como dice Valentín, bajó 0,84 puntos, está en 8,8 en agosto, pero me le dije eso es para Israel. Yo con números, eso es un tema de Israel. Pero Ese- sí mencionaron algunos de los productos específicos que han registrado bajas en el mes pasado y algunos yo lo noto porque yo lo compro en mi casa, ¿verdad? No todo lo que están ahí lo compro en mi casa, pero el tema del plátano, sí, yo compro plátano, huevo, arroz, pollo, ají, todo eso se compra en mi casa ella y sabe, sí han tenido algunas bajas en los precios y ella eso sabe el contribuye a nombre. que el índice general de precios tenga una baja. Pero lo más importante para mí es que el banco estima que eso será una tendencia y creo que esa es la noticia en ese informe, la tendencia que se espera. Tendencia, se va a hacer viral entonces. No, eso es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia en tanto se mantenga acorde con la realidad. Yo creo que efectivamente, yo estoy de acuerdo con muchos especialistas en el tema económico de que se han agotado muchos caminos para mantener la estabilidad económica dentro de lo que se pueda. Sin embargo, yo creo que en este caso el reto del gobierno va a ser, y lo ha sido a través de la historia, el control de la cadena de, de intermediarios, porque yo considero que sí, yo considero que se han hecho los esfuerzos, por ejemplo, con el tema de los subsidios a algunos sectores de agrícolas, con el tema de los fertilizantes, que se ha ayudado a muchos productores para poder mantener estable el costo de producción de la cadena de los alimentos de la canasta básica. Pero yo creo que sí, yo creo que donde ahora se tiene que enfocar los esfuerzos en el tema de la cadena de suministros, en la cadena de intermediarios, porque nosotros efectivamente somos un país que tenemos un amplio abanico de productos que se producen aquí. Tenemos una seguridad alimentaria envidiable en relación a lo pequeña que es nuestra economía. Sin embargo, con frecuencia uno ve que un plátano que sale de la finca a 3 pesos nos llega aquí en el supermercado a unos 25 pesos, 20 pesos, 15 pesos. Y la muestra es tan así que cuando son las instituciones del gobierno que se meten en el tema de, por ejemplo, comprar directamente a los productores, como es el caso de Inespre, en el Merca Santo Domingo, en todas estas instituciones que están vinculadas
con la agropecuaria, cuando van y compran directamente al productor y lo ponen a la venta a la población, el precio es abismalmente bajo. Entonces hay un problema de intermediación que yo creo que sería un siguiente paso inteligente para poder seguir controlando el tema. El gobierno que toca eso puede... Tú lo que estás proponiendo tácitamente es un control de precios. No, en la práctica, un control de precios. Y los controles de precios no funcionan en una sociedad de libre mercado. No, claro que no. Porque yo creo que el precio, la inflación es preferible al desabastecimiento. Y si el gobierno, porque INEPRE no tiene capacidad para suplir o sustituir la red de intermediación que hay aquí en la economía. Aquí hay 90,000 y pico, tú misma lo conoces porque tú has trabajado eso. Lo has trabajado muy bien, es decir, y yo no te estoy criticando, estoy haciendo una observación. No es válido que me critique, sí. No se preocupe. No una crítica, es un intercambio de opinión, porque eso es lo que a veces nosotros eludimos creyendo que se trata de crítica. Es decir, yo creo que eso es muy peligroso, porque INEPRE, por ejemplo, y el Estado Dominicano no tiene capacidad, por ejemplo, para suplir a la sociedad de los bienes y servicios. El gobierno sí puede, nosotros no necesitamos un gobierno que supla o que haga o actúe como un empresario, como un agente económico más. Nosotros lo que necesitamos es un gobierno fuerte en términos de regulación, que tenga la suficiente fuerza para regular la economía, pero no para ser parte de ella, porque cuando el gobierno actúa, si el gobierno comienza, por ejemplo, a ser dueño de las plantas eléctricas, después se va a dictar las reglas para sembrar plátanos, después se va a comprar los ingenios, después así, y al final de cuentas vamos a tener una sociedad socialista que no resuelve absolutamente ningún problema y que coarta la libre iniciativa, porque esta sociedad ha progresado con muchos tropiezos, pero ha progresado gracias a que la gente ha podido participar libremente en lo que entiende que tiene capacidad, la libre iniciativa. Pero yo no hablo de, por ejemplo, de empresa privada, yo hablo de iniciativa privada, es decir, el pintor, por ejemplo, un artista que pinta cuadros y vive de su arte, es un empresario. Es un emprendedor, el pianista, el violinista, el que vende plátano, el que conduce una carretilla, todo eso. Esa es la economía dominicana y eso es lo que hace rica esta sociedad. Si el gobierno comienza a reemplazar actividades que corresponden a la esfera privada, vamos a terminar mal y vamos a terminar más pobres de lo que nunca fuimos. Mire, don Miguel, precisamente por esa experiencia que he tenido en el sector agropecuario, le puedo decir lo siguiente. Yo no entiendo cómo un productor que se pasa años trabajando en una cosecha, dedicándole tiempo, dedicándole esfuerzo y dedicándole recursos, va y vende un plátano, la unidad a 3 pesos, directamente a un supermercado que utiliza ese contacto directo con ese productor para vender también esa imagen de relaciones públicas que dura entre 3 y 6 meses para pagarle lo que le compra y encima, siendo comprador directo, vende ese mismo plátano que le costó 3 pesos, lo vende en 20. Algo debe hacer. Pero debe hacer el gobierno. Tú estás hablando de una ley que yo siempre he auspiciado, que es una ley de pronto pago. Sí. Pero eso es una ley. Sí, pero a eso me refiero. Yo creo que el gobierno sí tiene competencia en ese sentido y no estoy en desacuerdo, aunque sí tengo un problema con el tema de todas estas instituciones inoperantes que solamente chupan la teta del presupuesto del Estado y que no tienen una justificación para existir, sino como un simple departamento de ministerios más grandes. No estoy en desacuerdo con que se lleve alimento barato, incluso cuando sea el gobierno que lo tenga que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad tiene particularidades. Hay cosas que en otros países funcionan que aquí no, incluso con las mismas condiciones económicas y viceversa. Nosotros somos un país con grandes inequidades. Somos un país con una clase pobre bastante amplia, con necesidades muy, muy puntuales. Entonces yo no estoy en desacuerdo para nada que el gobierno utilice esos mecanismos para paliar en cierta forma a los sectores que menos capacidad adquisitiva tienen. Por eso hablo yo de un gobierno fuerte en términos regulatorios.
que un gobierno que imponga las leyes y las haga cumplir. Eso es lo que necesitamos nosotros. Bueno, yo quería agregar un tema, y es que el domingo fue la renovación de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. No me voy a adentrar en términos de militancias por el principio de autodeterminación de los partidos políticos, porque entiendo que son los militantes de su partido político que tienen que hacer las críticas constructivas. Y fue por votación. No, yo voy a hablar. No, pregunto si sí, fueron abiertas, fue por votación general de la población PRMista. Exacto. Bueno, esos son los términos que voy a tocar en términos de derecho electoral, y es que cuando se realiza una convención, que fue la 21ª, que he visto algunos comentaristas diciendo que el PRM se incorporó en el año 2014 y cómo ha observado tanto, pero recordemos que el PRM nace de la Alianza Social Dominicana, es decir, que existía, o sea, lo que hubo un cambio de nombre, un cambio con relación a los estatutos, pero esas convenciones venían de la ASD, que era el presidente del padre de Luis Abinader, José Rafael, que incluso fue a nombre, esta convención se hizo a nombre de él. Con relación a lo que preguntaba Valentín, cuando se realiza una convención debe vestirse por los términos electorales de hacer un método de votación, es decir, en este caso fue una convención de delegados, que el estatuto del partido indica cuál es el proceso, tener una agenda, estar público, realizar la convocatoria del lugar, que sí el PRM cumplió con esos requisitos, y el PRM, que son los términos que voy a tocar. Y ojo, Danilza, la Junta se lo aprobó, porque incluso eso fue discutido, porque había una acción en contra de ese método, ¿te acuerdas? Y se discutió y la Junta se lo aprobó. La Junta Central Electoral o el Tribunal Superior Electoral, por lo regular, siempre falla a favor del gobierno, del poder, por lo regular. Porque esto no tenía sentido, sobre todo si se tomaba el espíritu de lo que era el PRD, ahora PRM, porque tú me podrás decir del partido Acción Social Demócrata. Alianza Social Dominicana. Alianza Social Dominicana. ASD. Ok, esa no tenía razón de hacer unas votaciones plebiscitarias, unas votaciones generales de su militancia, porque era un partido pequeño. Era un partido de dos gentes, que obviamente tenía que hacerlo por delegado. Pero en el PRM hoy, la tradición siempre fue la votación general de la militancia del partido. Entonces no importa quién lo apruebe, porque nosotros, por ejemplo, tenemos... Es tradición, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, la reelección en la Constitución. Y en los estatutos del PRM estaba hasta el otro día la no reelección. Un principio peñagomista. Pero la tradición del que es peñagomista, el que fue peñagomista, es sí, pero eso es inconstitucional, que está en unos estatutos sociales, cuando la Constitución le permite al presidente reelegirse. Está bien, una Constitución, un estatuto no puede estar por encima de la Constitución. Está bien, pero vamos a la constitucionalidad de la Constitución. Escúchame, Luis Abinader no es en sí peñagomista, es una alineación ideológica peñagomista que incluso los mismos peñagomistas nunca han cumplido. Pero doña Milagro era peñagomista. Y ahora es reeleccionista. Pero el peñagomismo es una ideología. Sí, el que siguió a Peña Gómez asumió muchos de los principios que conceptual e ideológicamente él vertió en los estatutos de ese partido. Entonces, ahora... Pero Peña Gómez no es más que una ideología, era una pasión. Pero, perfecto, pero ahora toda la gente en este país, cuando digo Diego después que llega al poder. Fíjense ahora el 4%. Era muy bueno. Excelente y obligado. Y tiene que imponerlo ustedes. Y viene Danilo lo puso. 4%. Pero ahora no es tan bueno. No es tan bueno nada. Lo que pasa es que había una ley que no se aplicaba. Bueno, pero yo estoy diciendo, don Miguel, que la gente asume discurso coyunturalmente. Claro. Coyunturalmente. Sí, pero me gustaría, Leila, lo que tú mencionas fue el caso que se incoó en el Tribunal Superior Electoral, que eso fue con caso con los presidentes, secretarios generales y los subsecretarios generales, que ese fue mediante sentencia del TCE, o sea, que eso se disputó allá. Sí. Pero lo que pasó este domingo, obviamente me gustó tu punto, y es que sí, el PRM, toda convención que se realiza, luego que se realiza, el PRM, en este caso, tiene que depositar los documentos en la Junta Central Electoral para validar que todo se hizo correctamente. En este caso entraron 17 personas. Conforme a sus estatutos. Exactamente, y a la ley también, porque la ley de partidos políticos habla de algunos lineamientos que deben seguir los partidos con relación a eso. Y los estatutos sociales del PRM fueron modificados
y se amplió la cuota, quedan 50, 60, a 60 personas, entraron 17 personas, habían algunos fallecidos, como el señor Tirso, Hugo Tolentino Dit, entre otras personalidades. Esa gente votaron en la... No, que fueron sustituidos. O sea, que fueron sustituidos y entraron nuevas personas. Pero lo que iba a resaltar es que la ley de partidos políticos habla de que los organismos internos de un partido político debe cumplirse la cuota de género, es decir, 40% mínimo y 60% máximo. En este caso, hay 12 mujeres. Hay 12 mujeres y 48 personas. Entiendo que es una discusión más profunda. Se cumple el porcentaje. Sí, pero la pregunta es, ¿se cumple el porcentaje? No, pero ahí es que yo voy a hacer el análisis, es que si leemos el artículo, tú dices, bueno, ¿es una cuota por elección o por participación? Y yo entiendo que el espíritu de la ley siempre debe ser por participación, es decir, que se ponga en la boleta, vamos a decir, que las candidatas se cumpla con esa cuota y ya los militantes, la comisión de delegados, que fue este caso, tengan la oportunidad de elegir. Pero yo tengo entendido que eso lo eligió Paliza. Todo el que esté miembro de la comisión política y el que se quedó fuera lo eligió Paliza. Yo aplico mucho el realismo político y es Paliza como presidente va a poner su gente, así como Luis Abinader, así como todos. Igual que el comité político del PLD, tú te pones a mirar, este de tal persona, este de tal persona. Mucha eso gente buena. Ahora, lo que da vergüenza es que a una persona que está ahí, debe estar ahí en la otra cabina, que fue preso por las libertades de este país, que es un ícono de la historia democrática de la nación dominicana, Fafa Tavera, lo dejaran fuera. Eso es una vergüenza, eso es vergonzoso. Ese partido no debió darse ese lujo. Estamos hablando de un referente en términos de lucha libertaria. Bueno, mi crítica es más con el señor Robertico. Después, como le digo, el principio de respeto a la militancia, a la autodeterminación de los partidos, no me gusta opinar. Eso no, también. Hito Bisonó tiene una buena trayectoria política y aporta, pero ¿en qué aporta Robertico? Hito Bisonó, diputado. Tú estás hablando como una simpatizante del PLD. Bueno, llévatelo. Está bien, gracias. Leila. Sí tiene aportes. Leila. Pero estaba esperando que Daniel haga un punto, Valentín, no la coarte. Dando Valentín aquí, libertad de expresión. No soy yo que la coarto, es la hora, es el tiempo, es el reloj. Bien, señores, hasta mañana a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, nos despedimos, sigan con la programación de Rumba y tengan un excelente resto del día. El rumbo de la tarde.